el manejo, gestión, este, eh, limpieza y extracción de datos. Así que, bueno, así está la cosa. A ver, así que yo empiezo con lo primero, ¿no? Vamos a hablar sobre datos abiertos. Y sí, les platico que los datos abiertos, igual y lo usamos ya, es un concepto que usamos indistintamente, pero sí es bien importante que identifiquemos los diferentes niveles de datos abiertos. Uno, se los menciono a ustedes en particular porque muchas de las fuentes de datos donde deberían estar buscando alguna información interesante, exijamos de que sean fuentes abiertas, es decir, que los podamos accesar, podemos identificar dónde está la información, pero los podemos descargar o acceder a ellos a través de APIs y podamos procesar esa información, ¿no? Y lo digo muchas veces porque se van a encontrar páginas web gubernamentales o privadas o académicas que hay, donde hay reportes, donde hay muchos PDFs y muchas veces pues, eso no se puede procesar, por lo tanto no son datos abiertos. Y también se los digo porque desde por lo menos nuestro contexto, así como exigimos que nos respondan solicitudes de acceso a la información las instituciones públicas, pues exigimos que la información pública esté en formatos abiertos. Ahora, ¿qué son y qué niveles de apertura hay? Esta es una piramidita, una descripción de la apertura de datos. Ese es un modelo que ya lleva varios años, si no es que casi 20, y lo definió Tim Berners-Lee, padre de Internet, en donde identifica básicamente 4 niveles de apertura de datos, ¿no? Bueno, 5. El primero es únicamente donde tenemos archivos o formatos en donde podamos ver la información, ¿no? Y ahí comúnmente nosotros vamos a hacerle de chiste un poquito de burla a los PDFs y los vamos a odiar. ¿Por qué? Pues porque no, pues los descargamos y solamente lo podamos ver. En el mejor de los casos, con un PDF podemos copiar y pegar o tener que extraer, como Frida les va a enseñar más adelante, para poder procesar esa información. Es decir, no podemos procesar y mucho menos modificar la información. Cuando tenemos más de una estrellita de apertura de datos, es decir, que podemos descargar un XLL, un Excel o podemos descargar un CSV o algún JSON o un formato más en terceras estrellitas, podemos descargar esa información a nuestras computadoras y ahí procesarlos. A partir de ese momento, estamos hablando de datos abiertos, y a partir de ese momento la cosa se pone divertida. Es decir, podemos hacer análisis. ¿Vamos bien? Les vamos a motivar a que también dentro del contexto de apertura de datos se atrevan a utilizar APIs o algunos otros tipos de interfaces o servicios web que puedan consultar directamente, y hablamos de la cuarta y la quinta, grupo de estrellitas, eh, que pueden consultar directamente las bases de datos. INEGI tiene APIs, la Ciudad de México tiene APIs donde podamos hacer consultas directamente a las bases de datos e inclusive ahí automatizar tanto las búsquedas como las actualizaciones propias de lo que estamos recabando desde esas bases de datos, ¿no? Tenemos un ejemplito clásico que nos permite identificar esos niveles de apertura de datos de una manera muy práctica, ¿ok? Y quienes son más de ámbitos técnicos seguramente van a decir, ay, qué aburrido. Pues posiblemente sí, pero espero que y si me van a decir eso, hayan y sepan utilizar servicios web y APIs de una manera maravillosa. Si no, para eso estamos aquí también, para apoyarles. A grandes rasgos, si ustedes quieren hacer análisis en sus computadoras, no pueden utilizar PDFs, van a tener que extraer datos de los PDFs a través de scrappers, o si la información únicamente está en páginas web o en otro tipo de formatos, inclusive de papel, van a tener que extraer. Si queremos analizar, pues, tenemos que andar descargando archivos de preferencia en formatos abiertos de 2 o 3 estrellitas, como lo son los Exceles o los CSVs o los JSONs o los XMLs, etcétera, ¿va? Si quieren automatizar algo y si quieren hacer un proyectito en donde automáticamente puedan consultar la información desde sus fuentes, y eso permite que se pueda consultar la información más
reciente o en ámbitos de manejo de datos, muchas veces bases de datos muy grandotas y puedas hacer las consultas adecuadas para lo que quieras tomar, pues sí se tienen que ir hacia los máximos niveles de apertura de datos, que son accesos directos a través de web services o APIs a las bases de datos originales, en este caso de las instituciones que las generan. ¿Vamos bien? Vámonos con el ejemplo didáctico. Esto es para quien no está familiarizado con este tipo de conceptos. Nos gusta mucho esta analogía en donde los datos son ingredientes. Si tienen hambre, perdón, pero los vamos a hacer salivar un poquito. Pero ustedes como especialistas de datos, pues van a poder identificar en muchos casos la calidad de los datos o de los ingredientes simplemente en su fuente más pura, ¿no? Es decir, descargando los archivos y eso. Eso no quiere decir que vayan llegando a conclusiones, es decir, cuando ustedes mezclan los ingredientes, cuando hacen un proceso de análisis de datos, seguramente tuvieron que haber limpiado un poquito los datos y van a poder construir o, en este caso, siguiendo la analogía, pues hacer un pastelito, ¿no? Y si ese pastelito se pone apetitoso y le ponemos merengue y le ponemos azuquitar y cosas apetitosas, pues quienes vayan a ser el público final lo van a poder identificar, les va a llamar la atención y se lo van a poder comer. Es decir, que, y esto va a aplicar tanto para el concepto de datos abiertos como para el concepto de narrativas basadas en datos, que ustedes como especialistas tienen que saber cuál es la calidad y cuáles son sus ingredientes, llegar a conclusiones, y eso ya se me empieza a ver como un pastel, y después de eso ponerlo de una manera que se entienda para que cualquier público exterior, ya sea que lo vayan a publicar en redes sociales, en un micrositio, en un reporte, lo pueda consumir y lo pueda, le pueda dar sentido como conocimiento. ¿Ok? Vámonos a un ejemplo cotidiano para quienes estamos en la Ciudad de México. En cuanto a datos, este es el archivo de datos abiertos de las ecobicis en la Ciudad de México y son los ingredientes. Podemos ver que hay los datos de cada una de las bicicletas, en qué cicloestación estaban, se retiraron, a qué hora, qué día y a qué cicloestación arribaron, a qué hora, a qué día. Y si eso, descargamos el archivo que se puede hacer en el portal de datos abiertos de la DIP y en el caso también del micrositio de la Ecobici, pues uno podría hacer análisis como el siguiente, ¿no? Que es decir, bueno, podemos hacer análisis de origen-destino, de volumen, de dónde están las bicicletas, dónde se toman, dónde regresan cada una de las bicicletas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver la información y si uno hace esa información todavía más operativamente utilizable, podemos llegar a inclusive construir, si es que utilizamos el API, por ejemplo, las consultas al API de la base de datos de Covici, y nos vamos a la siguiente, cosas como lo que ya quienes vivimos en Ciudad de México utilizamos todos los días, ¿no? Como el app de la Covici que podríamos ver en la siguiente lámina, me parece. Sí. Hoy en día esto es posible porque, déjenme reiterar, pues no solamente se pueden descargar los archivos históricos del uso de Covicis, dónde están, a dónde llegan, sino que si tenemos acceso al API, y eso es un acceso abierto, al API de Covici, inclusive Google Maps o la misma aplicación de la Ciudad de México puede saber cuántas bicicletas hay en cada una de las estaciones y por lo tanto eso lo transforma y la analogía al pastelito consumible se vuelve ya un poquito más interesante. Eso lo podemos transformar en indicadores fácilmente identificables por una persona usuaria. Es decir, una cicloestación con un icono verde, hicimos el cálculo porque le estamos preguntando a la base de datos de la Ecobici todo el tiempo cuántas bicicletas hay disponibles, pues dice que hay bicicletas donde uno puede tomar, ¿no? Una bicicleta. Si no hay, pues va a aparecer en rojo. ¿Ok? Si hay una estación con menos de 5 bicis, van a aparecer en naranja. Así que tenemos que apresurar el paso para que no nos ganen las bicicletas. ¿Suena bien? ¿Ok? Entonces,
Aquí a lo que vamos y voy casi terminando con dos aspectos que me parecen bien importantes. Uno, la apertura de datos hace que los datos sean consumibles y no tengan que sufrir todo lo que muchas veces tenemos que sufrir al utilizar datos. Pero dos, segunda lección, que si pensamos una vez que llegamos a conclusiones de las preguntas o los análisis que hayamos hecho a los datos que nos parecieron relevantes, vamos a tener que hacerlo utilizable, no necesariamente a través de apps o algo útil para el o la usuaria. Sería bueno identificar cómo es que lo podemos hacer de una manera que genere valor y que sea muy intuitiva para el usuario. ¿Por qué? Porque poner simplemente los datos o graficar únicamente los datos posiblemente no sea el aspecto más intuitivo para quienes vayan a consumir lo que ustedes están analizando. ¿Ok? Y por último, bueno, ahí se consumió el pastelito y ya me entregaron la bicicleta. Perfecto. Ahora sí, por último, vámonos a la siguiente, porfa. ¿Dónde hay datos? Y con esto voy a terminar yo y les voy a pasar el micrófono a mi colega Frida. Em, Hay datos en portales gubernamentales nacionales. Se puede meter a Data México, se puede meter obviamente al portal de la Secretaría de Hacienda en Transparencia Presupuestaria. Por favor, entren ahí, eso es indispensable. No se pueden meter ya tanto al datos.gov.mx porque dejaron de actualizar datos hace mucho tiempo, lamentablemente, pero sí hay datos que hay datos que en el ámbito gubernamental nacional pueden encontrar, ¿no? Ojo, si se meten también a la Plataforma Nacional de Transparencia, en algunos casos, como están ahí las respuestas a las preguntas que se han hecho vía solicitud de acceso a la información, muchas de esas respuestas van a tener archivos en formatos abiertos, no necesariamente todas, ¿ok? No se espanten, pero si les rascan tantito, se podrían encontrar una que otra base de datos interesante sobre el tema que ustedes están buscando en ámbitos nacionales, pero también gubernamentales a nivel de estados o ciudades. Una que otra ciudad o estado llega a tener algunos portales de datos abiertos, la mayoría no. Y eso es muy frustrante cuando queremos hacer análisis a nivel, sobre todo municipal o en algunos casos estatal. Y si se van a poner a hacer preguntas de acceso a la información, se van a tardar tanto y no van a poder terminar para el rally. Les invitamos a quienes sí tienen interés a nivel gubernamental, a nivel estatal o local, por ejemplo en Ciudad de México, que si hay un portal de datos abiertos, pues lo consuman. Y si su estado o su municipio no tiene un portal de datos abiertos, por favor exíjanlo como ciudadanos, ciudadanas activas, ¿va? Otras fuentes de datos bien interesantes pueden ser algunos proyectos cívicos. Al rato seguramente Frida les puede platicar sobre, por ejemplo, y en Socialtic hemos estado trabajando en tener un API, también podemos descargar archivos sobre personas que han sido candidatas desde en las elecciones pasadas y también quienes nos están gobernando. Entonces, toda la información sobre ese tipo de personas los tenemos nosotros. También los colegas de Codeando México tienen varios portales cívicos donde ahí se han subido información de manera pública y abierta, ¿no? Hay portales internacionales, si alguien quiere hacer una especie de análisis o tener una visión internacional sobre indicadores o algunos aspectos socioeconómicos o ambientales, etcétera, pues sí se pueden meter a, por ejemplo, a portales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la NASA, si les gustan temas ambientales, allá hay muchos portales que van recolectando información a nivel internacional, pero ojo, muchas veces eso va a llegar a nivel país, no va a llegar a nivel ni estados, ni mucho menos a municipios. Otras fuentes que también les podemos impulsar a que revisen son algunos datos privados, es decir, que vengan desde empresas. Uber tiene una plataforma de datos. Facebook for Good tiene muchos datos muy relevantes que posiblemente tengan que ver con ustedes. También inclusive no son del todo abiertos, pero algunas redes sociales se pueden scrapear para poder tener datos interesantes. Hay proyectos que lo que han hecho es recopilar datos
ya en formatos abiertos de medios. Y también si uno visita, por ejemplo, las plataformas de Google, vamos a poder tener acceso, por ejemplo, a trends y a otro tipo de elementos directamente desde APIs, y eso puede dar pie a tener pulsos sobre lo que la sociedad dice o cómo reacciona o qué pregunta desde en este caso, de lugares privados como son este tipo de empresas. Y yo me quedo por aquí y les paso el micrófono a mi colega Frida. Les deseamos mucho éxito en este rally. Y por favor, pregunten cualquier cosa que necesiten y estamos justamente para apoyarlos. Gracias, Juan. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo, Laura, les comentaré sobre los distintos formatos en los que podemos encontrar datos, ¿no? Bueno, como ya platicó Juan, algunos de estos tienen que ver con el formato de datos abiertos, como puede ser como los datasets que encontremos en CSV o XLS, pues digamos que son entre 2 y 3 estrellas en la apertura de datos, porque ya, o sea, una vez obteniéndolos en o sea, un programa como especializado o en una hoja de cálculo, pues ya podemos entonces empezar con el análisis, ¿no? También seguramente nos hemos encontrado en más de una ocasión PDFs. También es pues como formato en el que podemos encontrar, no sé, tablas o información que requerirá un paso previo al análisis. Bueno, como en dónde podemos procesar nuestros datos, pues lo primero, creo que es Excel o en hojas de cálculo, ¿no? O sea, es muy potente lo que puede hacer Excel y creo que a veces como que se menosprecia, pero pueden salir muchas cosas de ahí. Estos son como algunos tips para cuando estén buscando información. Si ponen como en el buscador el tipo sí, de archivo en el que quieren obtener como el resultado, eso es lo que tendrían que poner, ¿no? Como file type. Si quieren un CSV, pues CSV. Si quieren un formato como shapefiles, que sería SHP, que son formatos geográficos o formatos de bases de datos. O bien, si quieren como que sea en un lugar, en un sitio específico, pues solo tienen que escribir site y después como pues la terminación de la URL, ¿no? Entonces, inténtelo y seguramente van a obtener, o sea, esto va a ser como que filtren la búsqueda y sea como más especializada, ¿no? O sea, en Internet podemos navegar entre muchísima información que a veces nos pierde. Entonces, como creo que esto podría servirles para extraer y obtener la información que necesitan para sus proyectos. Bueno, entonces, ¿cuál es la calidad de los datos abiertos? Cuando veamos, digamos, un formato que cumple todos estos, digamos, como paradigmas, entonces podremos calificarlo con buena calidad o no, ¿no? O sea, o no tan, digamos, no tan completo en cuanto a datos abiertos. Entonces, primero, esos datos tienen que ser pertinentes, o sea, tienen que responder a cierta problemática, ¿no? O al objetivo con el que se obtuvo esa información. Representatividad, que sea, pues eso, como la palabra lo dice, que represente, digamos, a cierta población o a cierto, no sé, objetivo con el que se ha levantado, que sean precisos, detallados, que sean, o sea, detallados como que tengan las suficientes categorías para que podamos analizarlos y llegar como a conclusiones pues pertinentes. Que sean comparables, que también que sean datos que ya han sido verificados, o sea, que puedan ser comparables, no sé, entre un año y otro, ¿no? O sea, no nos sirve que tengamos una base del año pasado cuando no se puede comparar con la misma información de este año. Entonces, los datos tienen que ser comparables, tienen que ser desagregados. Por ejemplo, lo mínimo que se esperaría es que hubiera una desagregación por género, ¿no? Para que entonces
tengamos como ciertos, pues podamos analizar y hacer análisis como enfocados y no caer en generalidades, que sean datos actualizados, que sean datos homologados y limpios. Cuando hablo de limpieza, también me estoy refiriendo a homologación. Esto, por ejemplo, puede servir, si ven como cuando van a bajar algún dataset, hay diccionarios, ¿no? Entonces, esos diccionarios nos van a decir como, a ver, esta variable, representa o quiere decir tal las siguientes categorías. Entonces, ya que nos estén estipulando en el mismo diccionario y en la misma plataforma donde encontremos esos datos, entonces quiere decir que esos datos ya han sido verificados, ¿no? O que ya están homologados. Que estén documentados, tiene que tener como metadata, ¿no? O sea, que nos digan quiénes son los responsables de la publicación de esos datos, con qué periodicidad se actualizan, o hay un nuevo saque de esa información, cuáles son las variables, en fin, digamos como que tiene que tener pues sí, o sea, algo que respalde a esa información, que esté documentada y que sepamos de dónde viene. Eso es lo que nos dice la calidad de los datos abiertos. No sé, ahora ustedes díganme si han encontrado ya de los objetivos que tienen en sus proyectos, si han encontrado información que esté abierta o no. O sea, igual puede ser que no esté y hayan tenido que hacer más pasos previo a eso. Pueden abrir su micrófono, chicos, para participar sin problema. O igual escribir en el chat, si son tímidos y tímidas. A veces podemos encontrarnos que los datos que queremos y que necesitamos están en un PDF. Y entonces, pues ya sabemos, ¿no? Que están ya por lo que nos explicó Juan de las estrellas y los formatos, pues esa es una estrella. Pero no se han buscado ya en fuentes. Ok, los datos del presupuesto por municipio, dice Celso que están en PDFs. ¿Eso qué sería? ¿Que están en datos abiertos o cerrados? Cerrados, sí, Celso. Muy bien. Ahora Guillermo dice, bueno, retomando lo que dice Celso, ahorita vamos a ver una herramienta para que puedan pasar eso que se encuentren en PDF a una tabla súper sencillo. Ahora Guillermo dice, si uno de los proyectos deseo alinear con Agenda 2030, perdón, está relacionado a zonas rurales. Esa información viene en INEGI. ¿Cómo? ¿Qué viene en INEGI? ¿Lo de las zonas rurales? INEGI sí tiene una separación como rural, urbano, semi-rural, semi-urbano. Ajá, sí, eso podrías encontrar en INEGI. Y la información de INEGI es información abierta, o sea, lo puedes bajar en CSV, lo puedes también consultar en formato JSON, tienen metadata, en algunos casos se pueden unir, ya llegando a la quinta estrella de apertura, se pueden conectar bases de datos. Entonces, INEGI tiene todos los datos que tiene son datos abiertos. Bueno, continuaré. Igual, si quieren, mientras vaya hablando, pueden ir compartiendo las bases de datos que van a utilizar y podemos reflexionar sobre ellas. Ok, entonces, hagamos como de estos ejemplos que yo les daré,
y de acuerdo a lo que ya les hablamos, ¿qué son datos abiertos o datos cerrados? Esto, por ejemplo, es de la información que daban sobre el avance de vacunación. No había una base de datos que dijera, bueno, que explicara diariamente cómo iba el avance, ¿no? Entonces solamente eran lo que se decía en las conferencias de prensa. Una organización serendipia se dio a la tarea de pasar esa información que se daba en la conferencia de prensa a un Excel. Entonces, para ustedes, bueno, un Excel y en un formato abierto, formato tabular, ¿no? Para ustedes, entregar información, consultar información de esta manera, eh, ¿es formato abierto o formato cerrado? Cerrado, muy bien. Sí. Exacto, exacto. Es formato cerrado porque está en PDF, ¿no? Y aparte no solo está en PDF, sino está en una gráfica. Entonces, es doble. Aquí ya no podríamos hacer la tarea de extracción. Exacto, eran formatos cerrados. No se podía hacer como consultar en un formato como XLS o un CSV, no se podía consultar la información a detalle, como bien dice Nancy, ¿no? Tampoco teníamos información desagregada, por ejemplo. Entonces, o sea, varias cosas que lo hacían, pues al ser un formato cerrado también no tan preciso o no tan detallado. Ok. Los datos abiertos son certeros y verídicos, ¿no? O sea, porque ya han pasado todo ese tratamiento para publicar datos. Ahora, esto, por ejemplo, de lo que les comentaba Juan, de la propuesta que tenemos en SocialTIC sobre información de candidatos y candidatas, esto era lo que publicó el INE, el Instituto Nacional Electoral, sobre candidaturas. Era un PDF como de 200 páginas y en el que como 100 eran tablas y tablas y tablas de candidaturas y así como por distrito, pero era muy, muy grande, pero estaba en PDF. Entonces, de nuevo, ¿esto es formato abierto o formato cerrado? Cerrado. Muy bien. Luis, sí te leo y sí sobre documentos que están en papel, ahorita lo vamos a ver más adelante, una herramienta que yo puedo recomendar ampliamente. Sí, es formato cerrado porque está en PDF. Y entonces pues, no se puede modificar, no se puede hacer ningún análisis en PDF, no podemos, no sé, ni siquiera hacer una suma, ¿no? Sigue estando en PDF, exacto. Por ejemplo, esto es una captura del portal de datos abiertos de la Ciudad de México. Entonces, se puede, no solamente puedes como acceder a la información, sino también se puede como mapear. O bueno, lo que hicieron aquí era eso, ¿no? O sea, pasar de la información y tiene que ver con lo que les comentaba Juan hace rato, de la tabla y de la información que había en Ecobici, sobre Ecobici. Están los datos de Ecobici y con eso se puede hacer, presentar la información de otra manera, hacer análisis. Por ejemplo, aquí tenemos las carpetas de investigación por su parte, abiertas por la Ciudad de México, ¿no? Por su parte, Orio del Crimen agarró esas carpetas, los puntos donde ocurrieron esos delitos y lo mapeó. Entonces, ¿creen que esto hubiera sido posible o hubiera sido fácil si hubiera estado en datos cerrados? Eh,
Sí, exacto. Sería difícil, quizás requeriría otro paso antes de poder tener como los datos, ¿no? Si estuvieran, por ejemplo, en PDF, pues tendríamos que pasarlos a un formato en el que se pueda mapear. En PDF hubiera sido muy difícil. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, cuando estén buscando los datos con los que van a trabajar en su proyecto, pues piensen si son datos abiertos o son datos cerrados y entonces nos vamos a dar cuenta como también de la pertinencia de lo pertinentes que son los datos abiertos, ¿no? O sea, porque facilitan este ejercicio. Ahora, por ejemplo, esta también es información sobre específicamente de feminicidios y homicidios. Pero está o sea, es desde la fiscalía y está en Drive. Ya lo vemos aquí organizado en formato pues de tabla, ¿no? Tiene filas, tiene columnas. Ustedes como, o sea, está almacenado, se puede consultar en esta liga de Drive. ¿Eso qué les dice? Que es formato abierto, formato cerrado. Por todas las características que tiene. Ok, es un formato abierto. Coincidimos en que es un formato abierto. Sin embargo, exacto, se puede manipular. Ya bajamos la base de datos y la podemos manipular. La única salvedad es que está en un Google Drive, entonces pues ahí quizá habría que tener como un respaldo, ¿no? O sea, si lo borran, pues siempre tener como un respaldo porque si no, ya no sé, se va esa persona quien lo administre y ya no podremos nunca más volver a consultarlo. Pero de acuerdo, es un formato abierto porque ya está, seguramente lo podemos bajar en CSV o en XLS y listo para empezar a manipularlo. Muy bien, ahora ya vamos a pasar a la parte divertida, que es el análisis de datos. Yo les voy a explicar un poco el proceso, algunas herramientas de análisis, de extracción, por ejemplo, ¿no? Que creo que entre la extracción y la limpieza nos llevamos un montón de tiempo y algunos tips que les puedo compartir. Primero, yo creo que muchos aquí, aunque lo hemos hecho a veces intuitivamente, pero el trabajo que tiene el análisis de datos, pues si reflexionamos, es como un flujo, ¿no? Y entonces ese flujo le hemos llamado el data pipeline, que son, digamos, nuestro proyecto, que los proyectos que están basados en datos siguen este flujo. Trabajamos siempre hacia generar un impacto, o sea, ustedes el proyecto que tienen quieren generar impacto, ¿no? O sea, han identificado una problemática y quieren indagar más sobre ella. También siempre, o sea, un análisis de datos no es excluyente de personas que sean muy especializadas, ¿no? O sea, con capacidades básicas que tenemos, podemos iniciar un proceso de análisis y pues siempre adaptémoslo a nuestro contexto. O sea, si vemos que yo aquí les voy a compartir el data pipeline, pero no sé si ven que quizá haya que reordenar un paso o primero va, no sé, buscar y luego definir, porque me imagino que queremos ver si está la base de datos y qué tal no existe, entonces pues tendríamos que cambiarlo, ¿no? O sea, pero quiero decir que podemos ir y venir de un paso a otro sin que sea como tan restrictivo ni cuadrado. El primero sería como definir el problema. Las preguntas preguntas claves que van a guiar nuestra investigación, identificar las observaciones que vamos a analizar. Después que ya hemos hecho eso, entonces, ¿cómo es que vamos a responder esa pregunta? ¿Dónde vamos a conseguir los datos que necesitamos para responder esa problemática que ya hemos identificado?
digamos que ya definí mi problema, ya busqué, ya conseguí los datos. En el mejor de los casos los encontramos, o idealmente los encontramos en un formato abierto, pero pues quizá no, los encontramos en PDF y no pasa nada. Después de este taller ya eso no va a ser ningún problema para ustedes. Y entonces pasamos al otro nivel, al otro pues, paso en el Data Pipeline, que es la recolección. Puede ser recolección de muchos tipos, ¿no? O sea, puede ser como simplemente bajarlo o scrapear el PDF, o quizás si tienen algún dato, tabla, algo en papel, pues entonces la recolección incluirá también como transcripción. Después que ya los tengamos en un formato tabular, que sería como lo más sencillo para poder analizar, o digamos como uno de los pasos para poder analizar, que son las tablas, de ahí pasamos a la verificación. Entonces esto es súper importante porque nosotros podemos ver un dato que se vea válido, pero no necesariamente existe. Por ejemplo, direcciones. O sea, yo puedo inventarme una dirección y parece válida, o sea, tiene calle, número, colonia, un código postal, pero no necesariamente significa que esa dirección exista. Entonces, la verificación nos va a requerir justo que hagamos como que verifiquemos, ¿no? O sea, como, si esta dirección no existe, ya la busqué en Google Maps, no existe, ¿no? O en una base de datos, en una tabla, ir verificando los datos. A mí por lo menos me sirve como hacer tablas, ¿no? Por ejemplo, en Excel, una tabla cruzada, eso puede servir como para saber que la relación entre las variables pues sea verídica. También, ahora pasemos a la limpieza, ¿no? O sea, y también la limpieza es un trabajo que requiere su tiempo. Depende con algunos datos, algún formato de datos toma más tiempo que otros. Por ejemplo, trabajar con texto toma más tiempo en la limpieza que trabajar con puros números, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, tengan paciencia al momento de limpiar. Piensen siempre que en la limpieza estamos buscando la homologación de datos. A veces encontramos como algún problema en el formato de nuestros datos, o encontramos la información en XLS, pero tiene filas combinadas, ¿no? Entonces, quitar toda la combinación de filas también es hacer limpieza de datos. O si ustedes importan o abren un dataset en Excel, y este Excel tiene caracteres especiales, acentos, señas, y no se ve bien en el Excel, o sea, como por el formato que tiene, por cómo se estipuló que iban a ser leídas las letras, entonces eso también puede ser susceptible a limpieza. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y entonces ya después de hacer todo esto, ahora sí pasamos al análisis. O sea, ya nos cercioramos que nuestros datos sean verídicos, que todos los datos sean ciertos, que todos estén limpios, ¿no? Que haya letras donde debéis letras. Ya los tenemos en formato tabular, entonces sí podemos empezar a hacer nuestro análisis. Tengan en cuenta que no todos los análisis se pueden aplicar para todas las variables, ¿no? Entonces también es bueno pues que sepan qué variables van a utilizar, o sea, y esto les va a dar guía a partir de la definición. O sea, para contestar esa pregunta que ya planeamos previamente, entonces tenemos que seleccionar ciertas variables o ciertas preguntas que nos van a ayudar a responder la problemática que ya identificamos. Y por último, la presentación. Si ya hicimos todo este trabajo de análisis, entonces lo que nos queda es comunicarlo, y tenemos que encontrar una comunicación asertiva que sea, que vaya, digamos, ad hoc con el público al que le vamos a hacer la presentación, ¿no? O a quien nos vamos a dirigir. Porque no,
yo creo que se pierde mucho si tienen una visualización que es poco entendible. O sea, entonces traten de encontrar visualizaciones sencillas que ayuden como al espectador pues a llegar a esos hallazgos que ustedes encontraron, ¿no? O sea, llevamos de la mano a nuestro público a partir de las visualizaciones. A ver, entonces hablemos un poco de extracción de datos. Voy a aquí. Voy a cambiar tanto mi pantalla para que... sí, lo están viendo todo. Ok. Cuando vayan a extraer datos de páginas web, yo recomiendo que usen Data Scraper. Data Scraper es una extensión de Chrome, si les voy a enseñar ahora. Sí, de Google Chrome, y lo pueden, para bajar extensiones, donde hay 3 puntitos, en más herramientas, van a encontrar extensiones. Ahí en esa parte es donde pueden descargar las extensiones, incluida Instant Scraper. Y la pueden ubicar con una bola de Pokémon. Está súper padre. Eso. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue scrapear del sitio de Data Cívica, porque tienen, digamos que tienen un mini sitio en el que están como descritos así en forma como de ficha las personas desaparecidas. Y eso, pues hay que, si quisiéramos tenerlo en, les voy a enseñar, pero me compu. O sea, para pasar al análisis, pues no nos sirve mucho que estén en una página web, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es tenerlo en un Excel. Se me perdió. Aquí, no. Denme un segundo en el que encuentro. A ver si bueno. Denme un segundo en lo que encuentro el link donde estaba esto. Pero no quiero hacerlos perder más tiempo, pero en realidad es muy sencillo, porque solamente apretando como la bolita del... Bueno, podemos scrapear, por ejemplo, los resultados de Google. Y así, porque las páginas de internet pues tienen como, están construidas a partir de jerarquías, ¿no? O sea, decimos qué es un título, qué es un subtítulo, qué es un texto, entonces los scrappers identifican eso. Y no, o sea, Google no es la excepción. Entonces, utilizando el Instant Data Scraper, le dan clic y solamente hace como, va a identificar cuál es la tabla que ustedes quieren extraer. Y se va a colorar como en amarillo, ¿no? Si es esa, por ejemplo, yo quiero extraer los resultados. No quiero extraer todo, vieron que se ha puesto en amarillo. Yo solamente quiero extraer los resultados. Entonces se va a colorar como con un marco rojo. Y entonces ya solamente tengo que, si encuentran una base de datos en las que tienen que darle como siguiente, para obtener toda, entonces tienen una opción que le pueden poner como se va para abajo o está paginado. Y esto lo pueden bajar en formatos CSV o XLS. Entonces, pues ya solamente lo pueden abrir en un Excel y ya hemos extraído. Bueno, aquí me salieron como los primeros resultados que tengo aquí, ¿no? Pero están extraídas las páginas. Y así puedo ir buscando según si encuentran una tabla, no sé, en Wikipedia que quieran extraer, pues a veces es más complicado estar copiando y pegando
O sea, porque si copiamos y pegamos de una página a un Excel, pues a veces se desordena la información, ¿no? Entonces, esta herramienta, la verdad es que hace maravillas y es muy sencilla. También, ahora, los famosos PDFs. Yo les recomiendo Taboola. Cuando les expliqué les enseñé el ejemplo de del PDF que estaba en el INE y que utilizamos para saber quiénes eran los candidatos y candidatas, usamos Taboola. O sea, de esas 100 páginas teníamos dos opciones, ¿no? O sea, pegarlo, copiarlo o transcribirlo. Y pues ninguna de las dos era eficiente. Entonces, Taboola es muy sencillo porque únicamente hay que seleccionar, así como seleccionas un texto, se selecciona la tabla que quieres extraer en PDF. Solamente, aquí hay una salvedad, si ustedes tienen sistemas operativos diferentes a Windows o Mac, no hay versiones para otros sistemas que no sean ese. Pero, o sea, bájenlo, es un ejecutable, entonces ya puede estar en su computadora, no necesitan internet pues para scrapear un Excel, es un programa que se guarda en su compu, solamente que abre, o sea, no se asusten si ven que abre una pantalla, una ventana del explorador que usen, ¿no? O sea, el que sea, Firefox, Google Chrome. Así funciona, vive se ejecuta en una pestaña de Chrome. Y pueden bajarlo en formato CSV o si quieren, si utilizan otro programa, pues también puede ser en .json, que también son formatos abiertos. Entonces ya esa es la forma de pasar de un formato tan cerrado como es el PDF a un formato abierto. También hay otro programa, otra página que se llama Samsar, que ayuda también a pasar de PDFs a XLS o a CSV. Lo único es que tiene se limita a cierto número de, como de extracciones. No recuerdo si son 2 o 3 al día. Entonces, en cambio, Taboola no tiene un límite. Solamente si optan por Samsar, tengan en cuenta eso, o sea, junten todos sus PDFs que van a extraer en uno mismo para que no les diga que ya no pueden y que paguen. Entonces está Samsar. Y otro, no sé si les ha tocado encontrar información o tablas en imagen. Entonces, ahí ya ni siquiera no puedes hacer ni lo de copiar cuando está en PDF, que se puede copiar y pegar a algo, a una hoja de cálculo. Cuando son imágenes, pues no se puede hacer eso, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Entonces, lo que queda es transcribir. Pero cuando estamos transcribiendo, pues inevitablemente va a haber errores de dedo. Y eso vamos a tener que de nuevo limpiar nuestros datos. Entonces, hay una página que se llama OCR Space. Y en también se pueden extraer PDFs, pero yo lo utilizo más para extraer imágenes. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, si quisiera extraer... es esta. Si quisiera, esta es la misma del ejemplo. Si quisiera extraer una tabla en la que en cada columna está como el número de remesas por país, ¿no? Entonces está como de 2017, 18, 19. Pero es una imagen, entonces o me queda transcribirlo o no sé. Entonces esto lo que va a hacer es reconocimiento de texto, de carácter, que es OCR. Alguien me preguntaba cómo hacer cuando tenemos datos en papel. Entonces, una forma podría ser o transcribirlo, o también hay programas, en los mismos escáneres, a veces hay como, puedes poner la opción de reconocimiento de texto, pero no todos lo tienen.
Entonces pueden utilizar esto. Teniendo la imagen, pueden utilizar OCR para que identifique los caracteres y entonces cree como las palabras, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que hacer es subir la imagen que van a descargar, que van a scrapear. También puede ser una URL, no necesariamente tienen que descargar la imagen, pueden poner una URL. Es importante que pongan el acento, digo el idioma, porque en español usamos acentos y ñes, entonces se tienen que reconocer correctamente esos caracteres especiales. Y bueno, esto pueden dejarlo así como está seleccionado, bueno, como está como por default, y solo es necesario que pongan start. Ok, dejemos que me piense un poquito. Pero del lado izquierdo van a encontrar como la imagen que van a scrapear y del lado derecho les va a salir el resultado. A ver, voy a refrescar la página, a ver si eso ayuda. Sí, quiero esta. A ver, intentemos con esta otra. Bueno, aquí también lo que les tengo que decir que para OSR es que está reconociendo caracteres y las dos formas como de descargarlo. Ven que en Tabula había CSV, en el otro también podríamos descargarlos en CSV o en XLS. Aquí con OCR Space solo lo vamos a poder descargar en texto, o sea, así como en el blog de notas o en JSON. Y entonces ya solamente nos quedaría como organizarlo. Pero vean, ¿no? O sea, ya tenemos esta información en texto. O sea, ya tenemos lo que pasó, ya pasamos de imagen a los textos que pueden ser modificados. Solamente le voy a poner descargar. Y va a quedar así. Este es mi blog de notas. Entonces, creo que ya es como lo mínimo que solo tendríamos que pasar esto a nuestra hoja de cálculo para tenerlo en formato tabular. Y pues ya es completamente modificable, ya puedo ponerle o quitarle. Y eso sería por parte de la extracción. Ahí déjenme que en el chat. Esa herramienta funciona con PDFs de documentos digitalizados. ¿Les parece si pasamos a las preguntas al final? Para que me siga y no se nos come el tiempo, pero las responderé todas. Ahora, de la limpieza. Bueno, la limpieza es un proceso por el que vamos a tener que pasar, queramos o no, en nuestro análisis de datos. Bueno, o sea, a menos de que tengamos, por ejemplo, nuestra fuente de datos sea INEGI, por ejemplo, o alguna institución, o sea, que tienen equipos especializados para hacer limpieza, ¿no? Tienen algoritmos que hacen limpieza, pero aún así, pues nunca está de más como darle una checada para saber que sí está bien. Porque, por ejemplo, generalmente en fechas o nombres, o hasta en una misma columna, los formatos no se leen correctamente, entonces eso también está susceptible a limpiarlo. Y pasa mucho con las fechas. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en Excel y quieren pasar ese Excel, no sé si utilizan algún programa como R, Stata, Python, cada uno de estos programas lee las fechas de forma diferente, o sea, como que se entiende el tiempo de forma diferente. Entonces, a veces las fechas no se leen como fechas, se leen como números, o sea, a veces como decimales. Hasta en el mismo Excel a veces los pone como decimales, porque así es como se entiende el tiempo. Entonces, pues chequen siempre si están trabajando con fechas que estén en un formato de fecha.
bueno, igual pueden ver que haya, no sé, como características de una observación que sean características contrapuestas, ¿no? No sé, pienso como, si dice que es hombre, si en su género dice que es hombre y le preguntan si está, no sé, embarazado, dice que sí, o sea, eso podría ser también susceptible a ser revisado, a ser validado y a ser limpio, ¿no? O, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar un ejemplo de una encuesta que tuvimos que limpiar porque no estaban declaradas, o sea, las características eran tan, perdón, las categorías eran tan amplias o no había categorías que pues también no eran, o sea, unas se contradecían con otras. Permítanme, voy a cerrar la puerta. Ya. Ok, entonces, cuando vean su tabla, pregúntense o guíense por estos puntos, ¿no? Para saber ya, sí, digamos como un decálogo de cuándo limpiar y cuándo no. Que la ortografía sea inconsistente, no sé, que encontremos en algún lugar escrito la palabra con S y en otro con C. Entonces, eso tenemos que corregirlo. Que haya errores de dedo, palabras o números, que haya espacios, o sea, más de un espacio, o que haya caracteres inconsistentes, que los formatos de fechas tampoco sean como, que no tengan consistencia, que el texto haya sido convertido en número. Esto, por ejemplo, pasa, no sé, en R o en Python, o sea, que luego podemos, o sea, que una columna, un vector, no está, o sea, el formato no es el que debería de ser, ¿no? O sea, si ponemos que un número se entienda como un texto, entonces no podremos hacer operaciones o análisis. Entonces, revisen, sobre todo en esos programas, revisen que las columnas, las variables, los vectores estén en los formatos que se necesitan. Que los números hayan sido guardados como texto porque no tienen el formato de número, ¿no? O sea, entonces eso va a restringir el análisis que puedan hacer. Por ejemplo, aquí, esta es la encuesta que les comentaba. Es una organización que estaba levantando datos sobre niñez, infancia migrante y sus acompañantes. Entonces les preguntaban, entre muchas otras cosas, qué idioma, si hablaban un idioma que no fuera aparte del español o alguna lengua originaria, bueno, idioma nacional, el estado civil, de qué estado habían llegado como albergue en el que estaban y la edad. Entonces yo les mencionaba como la importancia de tener categorías claras, ¿no? Porque si no, nos vamos a topar con esto en la limpieza. En la primera columna ven que está, por ejemplo, creol, que es el idioma nacional haitiano, escrito por lo menos de dos formas, de tres. Creol con doble L, criol con I, creole, así, con una sola L. O por ejemplo, francés lo vamos a encontrar con acento, sin acento, con mayúsculas, con minúsculas. Eso también tienen que revisarlo porque, o sea, que sea diferente el texto, por ejemplo, en estado, que haya Veracruz en una respuesta y en otra haya Veracruz de Ignacio de la Llave, perdón. O sea, eso la máquina no va a saber que es el mismo Veracruz, ¿no? O sea, nosotros sí, pero la máquina entiende cosas diferentes. Entonces, eso va a hacer que tengamos, supongamos que se repitió lo mismo, ¿no? Y es el único estado que tiene, que está
que tiene 2 categorías para el mismo. Entonces aquí ya no vamos a tener 32 estados, tendríamos 33 y eso no es verdad. O sea, México no tiene 33 estados. Entonces hay que repetir eso, hay que fijarnos, les digo que hagan como tablas dinámicas en Excel o frecuencias o un listado de las categorías que pueden encontrar en cada dataset, ¿no? Entonces, para que lo limpien. También en estado civil, si ustedes ya, para el objetivo que tienen, si ustedes han identificado que solo, digamos, van a estudiar algo de estado civil, ¿no? Por decir algo que cuadre con este ejemplo. Entonces, hay que identificar cuáles son las categorías que nos interesan y si hay alguna respuesta que podría encajar en esa categoría. No, o sea, por ejemplo, madre soltera, pues la categoría más pertinente sería soltera. Entonces ahí tendría que ir susceptible, ahí tendría que ser limpio, tendría que acomodarse a una categoría que ya hemos estipulado y entonces sí poder hacer el análisis. O igual, o sea, cuando estén ustedes haciendo sus proyectos para el rally, vean, ver y validar esa información les va a ayudar a saber cuáles son las variables que más pertinencia tienen o que más más van a utilizar para su proyecto y dentro de esa variable qué categorías van a ser las que van a utilizar. Porque pues no todas nos sirven todo el tiempo. Ahora, cuando estamos analizando, pues lo primero sería como identificar patrones, ¿no? Ver qué cambia, qué no cambia, si es diferente, si hay alguna diferencia entre variables, si es lo normal, si se espera que se comporte la variable así o no. Para eso, por ejemplo, para ver datos anormales, una gráfica de puntos sirve muy bien, porque pueden ver como en dónde se está, o sea, si hay un punto, digamos que hasta no sé, hasta un extremo, entonces ese le llamaríamos que es un outlier y podremos tomar una decisión con respecto a ese dato, ¿no? Lo tomamos en cuenta, lo normalizamos, lo excluimos, pero entonces cuando vayamos haciendo el análisis, identifiquemos patrones y podemos apoyarnos en gráficas que nos ayuden a la exploración de datos. O si cambia, si están ustedes viendo una gráfica y ven que de un año a otro cambia mucho, entonces pues o hay un cambio anormal, entonces tendríamos que encontrar la explicación a eso, ¿no? O sea, todo nuestro análisis también recuerden que no solamente es elegir las variables y aplicarles un método estadístico, también pasamos por el proceso como de exploración de los datos. Por ejemplo, acá tenemos como para el procesamiento de datos, yo creo que una tabla nos puede servir muy bien para identificar estas cosas, identificar cuáles son las categorías que nos interesan, cuáles son las que se repiten más, si ha habido un cambio de un momento a otro o de variable a otra. También lo podemos hacer en la visualización, o sea, como comparar categorías, ver cómo se ha comportado en el tiempo, si hay una correlación, digamos, correlación, me refiero a una relación entre una variable y otra. Eso, pues a veces no es tan fácil verlo en una tabla, ¿no? Es más fácil identificarlo en gráficas. ¿Qué es lo, digamos, lo básico en análisis de datos sería hablar de proporciones, índices y tasas. Y dentro de las tasas, pues tasas de crecimiento. Proporciones son porcentajes, índices, se refiere como a una relación entre una cosa y otra. Tasas también son relaciones y el crecimiento pues sería la comparación entre lo sucedido de un año a otro. Bueno, de estadística creo que también los básicos es saber es que utilicen las medias, es un promedio,
o sea, es el promedio, ¿no? Lo que pasa entre el número de elementos, la mediana, que es el valor que está en medio, y la moda, que es el valor que más se repite en el CSS de datos. O sea, como quizá parezca básico, pero creo que también cuando estén haciendo la exploración de datos, será muy útil que utilicen estos conocimientos para saber si aplica o no. Y por último, solo pasemos esto. Identifiquen cuál es la gráfica que les va a ayudar mejor a comunicar los resultados que han obtenido de todo su análisis. Creo que lo que yo les puedo decir es que no utilicen gráficas de pie para todo, porque a veces, o sea, las gráficas de pie les podemos poner 7 categorías, pero no se va a entender nada. Entonces, traten de saber cuál es la mejor gráfica para lo que quieren comunicar. Aquí hay un catálogo, pueden buscar así en Database Catalog en Google, y eso les va a ayudar también como a, pues si no conocen alguna gráfica o no saben cómo, en dónde implementarla, pues les va a ser de mucha utilidad. Y estas son como algunas herramientas para la visualización de datos. Creo que yo la que he utilizado mucho es Flourish. Y la verdad es que se hacen gráficas muy bonitas con un par de clips. Y ya, o sea, solo piensen en eso, pónganse en los zapatos de quién va a revisar esa o quién quisieran ustedes que lo viera, y para saber si es lo suficientemente claro o no. Y esta ha sido mi participación. No sé si pasamos a lo que ustedes me digan. Muchas gracias, Frida, Juan Manuel. Como una aportación o bueno, una participación extra, nos acompaña también Mexi Sandoval. Ella formó parte del rally como participante el año pasado, en 2021, y el proyecto que presentó junto a su equipo fue uno de los ganadores. Entonces nos interesa mucho que les comparta su experiencia respecto al análisis de datos, cómo lo trabajaron, todas estas herramientas que Frida nos compartió, tal vez ellos cómo las utilizaron. Y pues bueno, le cedo la palabra a Mexi. Muchas gracias por acompañarnos, Mexi. Y en un ratito más, en unos minutos, en cuanto concluyamos con Mexi, ya pasamos a las preguntas y respuestas con Frida. Muchas gracias. Bienvenida, Mexi. Pues muchísimas gracias, Sandra. Pues muchas gracias por la invitación. La idea de mi participación es pues que yo les pueda compartir un poquito de la experiencia que tuve en el rally del año pasado. Sobre todo estructuré la presentación en una forma de pasos generales que nosotros seguimos y que nos llevaron pues hasta el producto que finalmente, con el que finalmente participamos. Cualquier pregunta, pues me avisan. Y no sé si me puedan dar oportunidad de compartir. Sí, está habilitado para compartir. Ahí está. Gracias, Frida. Gracias. Pues miren, el primer y más importante tip que les puedo dar es pues qué bueno que están participando en las mentorías. A mí me sirvieron muchísimo todas estas mentorías que dieron antes de la preparación del proyecto, pues porque nos dan un montón de herramientas, no solo de bases de datos, y eso es súper útil, no solo para el proyecto en sí, sino para la vida. Nos dan un montón de bases de datos, justamente lo que Frida acaba de hacer, bastantes herramientas para análisis de datos, tips de cómo utilizar las gráficas, y eso ayuda muchísimo. Entonces, yo sí instaría muchísimo a los chicos que están ahorita participando que sigan todos y cada uno de las mentorías. Puede ser un poco cansado porque son varias, pero de verdad que valen mucho la pena. Y sin más preámbulo, me gustaría pues comenzar platicando que mi hermano y yo participamos el año pasado y lo que hicimos fue un proyecto que se llama Uber Residuos. El objetivo de este proyecto era mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos en México.
¿Sí me escuchan bien? ¿Sí ven bien mi pantalla todo? Sí, Mexi, todo bien. Perfecto, muchas gracias, mi amable. Entonces, el proyecto, el objetivo era mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos en México. ¿Y cómo fue? Lo que hicimos fue tratar de impulsar la recolección separada o selectiva de los residuos. Nosotros hicimos un análisis y lo que, digamos, lo que concluimos es que para poder aprovechar los residuos, el paso número 0, y por eso nos enfocamos a eso, era recolectarlos de forma separada. No podemos pensar en crear reciclaje, en hacer reciclaje, o en crear energía, o en crear fertilizantes a partir de los residuos si no los tenemos bien separados. Por eso es que nos enfocamos a eso. Después de eso, quisiera presentarles solo en 2 slides, a modo general, cuál es el proyecto, porque después de eso quiero ir más bien a los pasos. Aquí en la parte derecha de la pantalla, ustedes ven un código QR, pueden entrar a ese, pueden escanear ese código QR y van a entrar a una página donde está toda la información del proyecto para quien tenga pues mayor interés. Lo que nosotros propusimos es la creación de módulos o centros de acopio por colonia, que son estas casitas que están aquí. ¿Sí alcanzan a ver mi mouse que se está desplazando? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Pues entonces, nosotros propusimos la creación de estos módulos o centros de acopio, donde cada una de las casas aledañas, pues va a llevar sus residuos y se les va a dar una simbólica compensación, ya sea económica o en especie, pero la idea es que ellos lo puedan llevar ya separados y al lugar donde se centralizan los residuos en la colonia. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que no pueden? Que por cualquier motivo, por trabajo, porque no se pueden movilizar, por lo que sea, no pueden acudir a los centros de acopio. Pues lo que también sugerimos es que se haga una recolección puerta a puerta, por eso le llamamos al proyecto Uber Waste, en el que las personas pueden solicitar, digamos, el servicio de recolección, puede ser a través del celular. El camioncito va hasta su casa, recolecta los residuos de forma separada y limpia, y bueno, ya no se tendría la compensación que los otros sí tendrían, pues porque se tiene que cubrir el costo del combustible. Pero ¿cuál es la ventaja? Que una vez que ya están en los centros de acopio, el camión recolector municipal pues va solamente de centro de acopio en centro de acopio para finalmente llevarlo a las instalaciones donde se puede reciclar, donde se puede valorizar mediante transformación de energía, etc. Y pues todo esto como está digitalizado, los ciudadanos pueden rastrear con cuánto es que se va recolectando de residuos, cómo se va tratando, cómo se va transformando en reciclaje, por ejemplo, o se va transformando en fertilizante, etcétera, ¿no? Costos, o sea, como que da una oportunidad de gran transparencia y pues digitalización del sector. Solo para mostrarles qué se puede hacer con los residuos una vez que ya están separados, quisiera que viéramos esta gráfica. El 53% de los residuos que tenemos en México son residuos orgánicos, sobre todo residuos de comida. Con esos residuos orgánicos normalmente lo que se puede hacer es producción de biogás, pues porque se encapsula en un lugar y se comienza a generar metano. Y si ese metano se captura y se procesa, pues tenemos biogás que puede sustituir al gas de la cocina. También se puede utilizar como alimento para ganado o fertilizante. Esto se los estoy mostrando para que vean qué es lo que se puede hacer, pero cuando los residuos están apropiadamente separados. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los residuos? Pues tenemos metales, vidrio, plástico, textiles, cartón y papel. Normalmente esos residuos se pueden reciclar, pero los que no se pueden reciclar se pueden llevar a una combustión controlada. ¿Qué significa esto de una combustión controlada? Incinerarlos. Pero incinerarlos al aire libre es una de las peores cosas que podemos hacer porque no solo nos estamos exponiendo a enfermedades respiratorias, sino pues la contaminación ambiental es bastante alta. En una combustión controlada,
se hace en un lugar cerrado con filtros para que no escape al ambiente todos los contaminantes. Y además la combustión controlada está a presión y temperatura controlada exactamente para obtener la energía que necesitamos, electricidad, calor, podemos obtener biocombustibles, etc. Y finalmente, pues hay otra sección que son los materiales de demolición, pañales, cosas que no se pueden reciclar y que no son orgánicas y normalmente se utilizan como materia prima, por ejemplo, para la elaboración de cementos. Bueno, se utilizan como materia prima para prender hornos y elaborar cementos. Entonces, realmente todos los residuos se pueden aprovechar, pero sí tenemos que tener, digamos, cierto proceso para poder lograr. Con esto, ya les comenté a grandes rasgos cuál fue el proyecto que nosotros hicimos y de aquí en adelante me gustaría que vayamos cuáles son los pasos que nosotros seguimos y que nos dieron pues buenos resultados. El primer paso es elegir un tema y sobre todo es un tema que ustedes conozcan o que les apasione. ¿Por qué? Porque van a tener que leer mucho. Nosotros tuvimos que revisar un montón de fuentes nacionales, algunas de ellas también internacionales, bases de datos que, como les comento, nos dieron aquí muchas de ellas y fue muy emocionante ver que en México tenemos una gran cantidad de información disponible y que no aprovechamos. Entonces hay que aprovecharla. Entonces elijan un tema que les guste, que conozcan, que sepan que no les va a pesar tanto de estar leyendo y leyendo y leyendo. El paso número 2 es presenta el contexto. ¿Por qué el tema es relevante? ¿A quién le afecta? ¿Cómo se encuentra la situación actualmente? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Nosotros encontramos, por ejemplo, que solo el 44% de los residuos en México se separa y el otro 56% no se separa. O sea, y esto es en términos de hogares, o sea, no en términos de residuos, sino de hogares. El 44% de los hogares mexicanos separa algo, no todo. O sea, dicen, pues, separo PET, ya se considera dentro de este 44%, aunque el resto no lo separa. Entonces, bueno, dice uno, bueno, un 44% no suena tan mal. Y nos vamos un poquito al detalle y vemos, bueno, en realidad, ya en términos de residuos, no de hogares, solo se separa el 12% de los residuos en México. Y una cosa más interesante, casi todo se concentra en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está separando el 60% de los residuos y el resto de los estados estamos, bueno, en la calle de la amargura. El Estado de México, que es donde yo vivo, el 10%, imagínense. Entonces, realmente quien está, digamos, equilibrando el porcentaje, pues es la Ciudad de México. Todos los demás tenemos que echarle muchas ganas. Esto es presentar el contexto, o sea, por qué el tema es importante. Y después de eso, bueno, ¿a quién afecta? Y entonces ya comenzamos a ver, por ejemplo, las cuestiones sociales, las cuestiones ambientales. Por ejemplo, aquí nosotros lo que presentamos fue, miren, el sector de recolección y reciclaje en México genera 116,000 empleos. O sea, hay un montón de gente trabajando en eso. Pero el problema es que trabajan por un salario de 3,400 pesos al mes. O sea, prácticamente un salario mínimo. Y si hablamos de términos de informalidad, nos damos cuenta que el 72% de los empleos son informales. Aquí ya va una cuestión a la que hay que poner atención. Informalidad del sector. Segundo, inequidad salarial. Resulta que el salario, de 3,400 que les estoy mencionando, puede ser 1.5 veces más dependiendo de la edad. O sea, los jóvenes ganan mucho más que una persona mayor y 19 veces más dependiendo de la entidad federativa donde trabajes. Si trabajas en, ¿qué te gusta? Monterrey, como recolector de residuos, no ganas lo mismo que si trabajas en Oaxaca, por ejemplo. Y la inequidad de género, pues también está presente, porque las mujeres solo representan el 13% de los puestos laborales, formales e informales. Entonces, aquí tenemos 3 problemas sociales que pues ya se ve que habría que atacar. Esto es otra vez parte de presentar el contexto, quién está siendo afectado. ¿Por qué? Porque con esto van a saber cómo dirigir su proyecto, a quiénes vendérselos y cómo vender el proyecto.
Cuando mencionas de este 72%, ¿se refiere al trabajador independiente? Se refiere, sí, normalmente se refiere a los recolectores, pues, que van con su carrito buscando, pues, no sé, el PET, el aluminio, etcétera, etcétera, sí. O sea, no, se les llama como recolectores que caminan. Creo que en Coacalco les llaman burreros, pero bueno, es eso. Normalmente ese 72% así se comporta. Vamos al paso 3. En el paso 3 generan una propuesta, ya que conocen el contexto, generan una propuesta. ¿Qué proponen? ¿Por qué su propuesta es positiva? ¿O por qué? ¿Cuáles son los puntos positivos de su implementación? ¿Y quién debe estar involucrado? ¿Quién se beneficia de la implementación? ¿Quién va a pagar? ¿Quién se beneficia y quién va a pagar? A ver, déjenme ver. De nada. Otra vez les voy a presentar el diagramita que les expliqué. Yo les decía que nosotros sugerimos que tuviéramos centros de acopio y que estos centros de acopio fueran, lo que sí sugerimos también es que estos centros de acopio fueran pertenecientes al municipio. No tiene que ser así, pero el punto es que ya ustedes van dando ideas de quién va a financiar, para que no haya confusiones, ¿no? Entonces, estos centros de acopio nosotros sugerimos que fuera una inversión pública, cuando ya se lleva a los lugares donde se va a valorizar, de reciclaje o generar energía, etcétera, pues ya puede ser una inversión pública o una inversión privada o una mezcla de las dos, sobre todo porque ¿por qué? Hay un porqué, porque estas instalaciones de abajo son sumamente caras, sumamente caras. Entonces, sí, probablemente se va a necesitar una mezcla entre inversión pública y privada. Ese tipo de cosas pues ya lo pueden ir visualizando ustedes desde el principio. Se puede vender a grandes colonias su asociación de colonos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, la idea es que los centros de acopio estuvieran en cada colonia y que de alguna forma cada uno de nosotros pudiera ir a pie o que estuviera pues cerca de nosotros, ¿no? Que no tuviéramos mucha excusa para usarlos. Continuemos con la parte de generar una propuesta. Después de generar la propuesta, uno tiene que ser muy claro en por qué se beneficia uno de la implementación de la propuesta. Por ejemplo, aquí nosotros mencionamos, bueno, pues la primera es que los residuos van a estar gestionados por el Estado, que esto es muy importante porque le da control respecto a lo que está funcionando y no. La segunda es la formalización del sector y profesión. Yo les comenté que el 72% de los empleos son informales. Entonces, al implementar este proyecto, pues vamos a tener oportunidad de meter a las personas a la formalización, digamos, formalizar a las personas, ¿no? Incluso se puede tomar a las mismas personas, porque eso también puede ser un problema social si de repente dejamos sin trabajo a alguien. Entonces, se puede tomar a las mismas personas que ya están dentro del sector, simplemente capacitarlos para que cambien pues no sé, de actividad, ¿no? O de ruta, etcétera, etcétera. Y eso tiene grandes beneficios para el Estado. La primera es que va a haber una recaudación fiscal, o sea, al momento que tú formalizas a un empleado, pues empieza a pagar impuestos, hay recaudación fiscal. Segundo, va a tener acceso a la seguridad social, y esto es muy importante en términos de salud, en términos de jubilación, etcétera. Y va a haber una disminución de inequidad salarial y de género, porque el salario va a estar, digamos, administrado por un ente gubernamental, y pues la inequidad de género también se puede atacar de esta manera. ¿Qué más? El involucramiento de la ciudadanía y la retroalimentación, que esto es muy importante. O sea, la ciudadanía nos tenemos que hacer responsables por nuestros residuos. Tenemos la mala costumbre de dejar nuestros residuos en donde sea, en donde los dejemos, y olvidarnos de que existen. Y este proyecto es también para que las personas nos concienticemos de que son nuestros residuos. Nosotros tenemos que saber qué se hace con ellos y cómo se están gestionando. La digitalización del sector, ya les comenté, pues todo se puede, hay un rastreo mucho más sencillo de a dónde se van los residuos, y la transparencia de información. Déjenme ver si hay preguntas. Claro, sería una finalidad la formalización, por supuesto. Entonces, con esto es generar propuestas y clarificar cuáles son los beneficios.
Y el cuarto paso es idear el financiamiento, porque bueno, todo esto en papel se ve muy bonito, pero a la hora que te dicen, ¿y cómo lo vas a financiar? Pues uno tiene que tener una buena respuesta, porque yo estuve en esos aprietos bastantes veces y tuvimos que trabajarlo, ¿no? Mi hermano y yo. Lo primero que hicimos fue un análisis de autofinanciamiento. ¿Qué significa esto? Lo mejor es esto, cuando sus proyectos son autofinanciables, o sea, que de sus proyectos se obtiene algún beneficio económico y entonces ya no tiene que pedir dinero a nadie, porque entonces eso asegura la continuidad del proyecto. La segunda opción, y bueno, sobre todo encuadrada en este evento, pues es la financiación el financiamiento mediante el presupuesto federal, pues porque ustedes van a revisar el presupuesto de egresos federal, etcétera, y entonces ahí pueden buscar pues alguna partida en la que su proyecto pueda ser compatible. Y si no, pues otras formas de financiamiento, que también es válido, ¿no? O sea, uno también puede decir, miren, yo busqué y tal asociación tiene dinero para este tipo de proyectos. Vamos a hablar del autofinanciamiento que nosotros particularmente hicimos un ejercicio rápido. Yo les comenté otra vez que este es el porcentaje de residuos, el 53% son residuos orgánicos, el 12% son materiales que no se pueden reciclar y el resto pues son materiales que sí se pueden reciclar. Y entonces lo que hicimos fue un ejercicio muy rápido en el que dijéramos, ¿qué pasaría en un escenario en el que lográramos reciclar todos nuestros residuos? Ya considerando eficiencias de reciclaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que podríamos ganar hasta 34,000 millones de pesos al año. Por supuesto, esto ganar es entre comillas, ¿no? O sea, ganar estos 34,000 millones de pesos, pues se usarían para pagar toda la cadena que les acabo de explicar. Pero ese es el punto, o sea, que a través de este proyecto se pueden obtener ingresos. Y bueno, y además de eso, pues tendríamos una reducción de emisiones entre el 31 y el 43% solo debido a este sector. Entonces, este tipo de ejercicios pues ayuda como para decir, bueno, no necesito que me financien todo, porque yo tengo dinero. Y ese es el primer planteamiento. El segundo, que fue también un ejercicio que nosotros hicimos, fue, nosotros nos fuimos al presupuesto de egresos federal y cómo se relacionaban cada uno de esos programas que ya tenían para el 2021, cómo se relacionaban con los ODS. Y entonces buscamos programas que fueran, digamos, que estuvieran de alguna manera relacionados con este proyecto. Y aquí es bueno aclarar lo siguiente. México en este momento no tiene un programa específico para el manejo de residuos. Se tienen programas estatales, se tienen esfuerzos aislados, pero un programa federal en este momento no existe. Pero de todos modos, lo que sí hicimos, lo podrán llamar muy tramposamente, es que checamos todos y cada uno de los programas y encontramos relaciones. Por ejemplo, programas que tengan que ver con salud. Los residuos mal gestionados provocan problemas de salud. Y entonces, si nosotros tenemos un programa de salud al que le estamos dedicando recursos, pues a lo mejor una mejor gestión de residuos puede disminuir el gasto en salud que tenemos. O la gestión del agua. La contaminación del agua es un problema que se agrava por la cuestión de los residuos. También programas de limpieza del agua o conservación de mantos acuíferos, pues son programas que se pueden ver disminuido su gasto si tenemos una mejor gestión de residuos. Entonces, con esto identificamos programas que se podrían beneficiar, que eso sería la parte verde, que nos podrían ayudar, o sea, que el hecho de que estén implementados ayuda a nuestra implementación de proyecto, que son los azules. En se encuentran sobre todo programas de transporte, o sea, programas de crear carreteras, programas decíamos, perfecto, pues si ya van a crear carreteras, ya no va a ser tan difícil llegar a comunidades para implementar nuestro proyecto, ¿no? Y esta es la parte azul. Y la parte amarilla son programas en los que nosotros dijimos, aquí es donde nos podrían financiar. ¿Por qué? Pues porque son ramos que de alguna manera están abiertos a interpretación y que podemos ayudar, ¿no? Por ejemplo, CFE y Pemex. Yo les comenté que a través de los residuos se puede generar energía. Entonces, CFE y Pemex
tal vez tengan algo de dinero en los que podrían invertir para generar energía a través de los residuos. O, por ejemplo, las aportaciones federales y de entidades federativas y municipios. O sea, podría ser este proyecto de interés para los municipios y que se pudiera ver posibilidad de financiamiento aquí. O, por ejemplo, el desarrollo agrario, ¿no? La creación de fertilizantes a través de los residuos, aquí también puede entrar. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar muchísimos programas y ver cuáles de ellos podrían estar interesados en financiar. Ese fue pues el segundo ejercicio. En cuanto a financiamiento, ya de otros financiamientos ya no vimos, pero ustedes sí pueden hacerlo. Y el quinto y último punto, pues es la difusión, que está muy relacionado con lo que Frida les acaba de comentar, cómo presentar sus datos, cómo presentar pues todo lo que ya trabajaron. Es muy importante comunicarlo con me gustó mucho cuando un profesor me dijo, hay que comunicar con las 3 C: conciso, concreto y conciso. Conciso es que tu información que lo que tú presentes sea bien pesado, o sea, que en poquitas palabras tú estés presentando mucha información. Concreto, precisamente, que sea cortito, porque a la gente nos distanteamos y nos presentan mucha información. Y concesos, bueno, con mucha inteligencia. Difusión es el objetivo. El objetivo de este programa específicamente es que de este rally, es que el proyecto que ustedes generen se instaure como parte de la política pública. Entonces, siempre traten de ver hacia eso. O sea, su cliente en este momento es pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que puede decidir si su programa es relevante o no para el presupuesto federal. Entonces, no pierdan de vista quién es el cliente, cómo hay que presentarlo, cómo hay que convencerlo. Y bueno, pues con eso termino los 5 pasos que nosotros pensamos que nos condujeron por un buen camino. Seguramente ustedes tendrán algunos mucho mejores, y pues ya nos los compartirán. Voy a ver si hay alguna pregunta. Nos quedan 3 minutos. Bueno, creo que ya. Ya terminé. Muchas gracias, Frida, por compartirnos tu experiencia. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, también con toda confianza pueden abrir su micrófono, preguntar. No se siente por ahí todavía Frida para que conteste las últimas dudas. También una disculpa, nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que quedó muy, muy completa esta mentoría. Pueden igual encontrar en nuestras redes sociales, a la vez las redes sociales tanto de Frida, de Juan Manuel, de Mexi, consultar el proyecto que Mexi les presentó. Y bueno, nos preguntan por acá, más que duda, increíble la iniciativa. Gracias por compartir. Muchas gracias, Mexi. Dice, el proyecto está en Gracias a ustedes. ejecución. ¿Cuánto tiempo tiene? Preguntan si el proyecto está en ejecución y cuánto tiempo tiene. Pues mira, en la parte de la difusión todavía estoy. Yo trabajo en un proyecto de residuos sólidos urbanos, pero es un proyecto de investigación. Entonces, bueno, yo llevo mi proyecto de investigación respecto a residuos sólidos urbanos, pero esto que les acabo de presentar, pues nos ha tocado presentarlo con diputados. Eso fue una de las ventajas digamos, de haber participado en el rally de datos, nos dio mayor visibilidad, lo presentamos con diputados, todavía no nos han resuelto nada. Nos comunicamos con el municipio de Coacalco, se vieron interesados, pero digamos no dieron paso hacia el frente. Lo presentamos ya con Ecatepec, igual. Y pues bueno, no hay que perder el empuje, ¿no? Lo vamos a seguir presentando a todos los que estén dispuestos a escucharlo, porque bueno, yo digo que eventualmente, sea por el rally o por cualquier cosa, pues lo vamos a terminar implementando ahorita o en 20 años o en 30 años, porque los residuos nos están invadiendo en todo el mundo. No es un problema de México solamente. No está implementado entonces, pero lo seguimos difundiendo y bueno, pues esperemos que tenga éxito. Gracias por las porras.
Gracias, Mexi. Bueno, de nuestra parte sería todo. Sigan muy al pendiente de sus correos electrónicos, de las redes sociales de transparencia, de nuestros colaboradores, PNUD, GIFT, SocialTIC y CIEP, para enterarse de todos los avances del rally. Ya en el transcurso de la semana igual van a ver las actualizaciones del caminito, donde van a encontrar el avatar que se les asignó y van a ver qué tan avanzados están, para que lo contemplen, no dejen de revisar el micrositio del rally y tampoco dejen de compartir su participación en redes, siempre arrobando a transparencia a los colaboradores y usando los hashtags. De lo contrario, no podemos ver las publicaciones que hagan, entonces sí es muy importante que cumplan con esos requisitos, chicos. Muchas gracias de nuevo, Frida, Mexi, Juan Manuel, y pues nos vemos el día de mañana en la siguiente mentoría junto a GIFT y PNUD para hablar de datos abiertos y de ODS. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta Bye. luego.